Gloria al Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Santo el Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana que nos permite una vez más estar en su casa. Amén. Estamos desde Toronto, Ontario, Canadá, 700 de Western Road. Dios les bendiga a cada uno, amén, donde quiera que te encuentres. Señor sea derramando una bendición grande ahí donde te encuentras, ahí donde está la necesidad, donde está el problema. Gloria al Señor, el Señor sea dándote bendición. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana que tú nos permites, Señor, estar una vez más delante de tu presencia, Señor. Te pedimos tu ayuda, tu dirección, Señor. Sea tú bendiciendo, Señor, todo lo que vas a hacer, Padre. Bendice, Señor, las palabras, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, Señor. Sean dedicados para ti en esta mañana, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Entonces vamos a ir con la parábola en este día. Gloria al Señor. Los talentos, amén. La parábola es de los talentos. La parábola, aunque en sí misma es una pericopa, es una unidad por su comienzo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Ahí la palabra ¿por qué? Realmente dice, pero es como. La expresión el reino de los cielos no está incluida en el texto griego, pero al decir es como, venía hablando del reino de los cielos en la parábola de las 10 vírgenes, y por lo tanto la expresión el reino de los cielos está incluida de manera tácita. Se sobreentiende entonces los traductores como en el contexto se sobreentiende. Incluyeron esa expresión el reino de los cielos. Entonces vamos a leerla como solemos hacerlo, de corrido, y luego volveremos sobre nuestros pasos para comentarla, masticarla un poquito más con la ayuda del Señor, amén. Porque, pero, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó todos sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su dinámica. Lo que aquí se traduce capacidad, la palabra en el griego es dynamí, o sea, conforme a su dinámica o capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si no tiene dientes, va a crujir las encías. Si no tiene dientes, el Señor le va a poner dientes también, porque va a recobrar todo cuando el Señor venga. Este cuerpo va a ser nuevamente hecho, amén, en la resurrección. Ya vas a tener dientes, ya los vas a crujir, ya los vas a poder crujir. Parábola seria, que ya con una sola leída lo hace pensar a uno, amén. Pero vale la pena no solo leerla, sino masticarla para poderla extraer algo más. Porque a primera vista captamos unas cosas, pero cuando masticamos captamos otras. Las cosas espirituales tienen esa característica. Cada vez que se consideran, muestran que tienen una capa debajo. Es como una cebolla que tiene varias capas. Primero tú ves la primera y después la segunda y después la tercera, y así sucesivamente. La palabra de Dios es bien profunda, amén. Que no se cansa uno de decir lo mismo, y el Señor nos va ministrando cada vez más. Ya hemos leído miles de veces esa parábola, pero como es como una cebolla que tiene bastantes cáscaras, entonces Dios nos va abriendo la mente, la capacidad, amén, y vamos entendiendo cada día más. Entonces la palabra ¿por qué? Significa también más, sin tilde o pero, y está vinculado esta parábola con la anterior, la parábola anterior de las 10 vírgenes. Entonces quiere decir que
la está vinculando con toda la enseñanza que aparece en el pequeño Apocalipsis sinóptico, que son las revelaciones que hizo el Señor Jesús a sus discípulos 2 días antes de la Pascua, cuando salía del templo y salía por el torrente de Cedrón y subió al monte de los Olivos. Ahí conversaron bastante, tanto en el templo como saliendo y bajando y subiendo de nuevo al monte y sentándose en el monte. Fue un momento de mucha comunión. El Señor estaba a punto de ser entregado y Él les habló como un resumen de la conclusión del programa de Dios aquí en la tierra, mientras tanto con la iglesia, luego con el reino. Les habló del reino, esa palabra entonces, de la parábola de las 10 vírgenes, y aquí traducida por Reina Valera. ¿Por qué? Nos muestra que es una parábola que tiene que ser interpretada en su contexto inmediato, no solamente leída como pericopa aislada, sino como pericopa insertada en el contexto mayor. La pericopa mayor sería el pequeño Apocalipsis y la pericopa menor sería la parábola de los talentos. Entonces ahora sí vamos a quitar la música. Gloria al Señor. El reino de los cielos es, como le decía, eso está implícito en el griego, pero explícito en la traducción, como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. El Señor sabía que iba a morir, el Señor conocía el pensamiento de ellos, a pesar de que Él había dicho estas parábolas. Todavía cuando resucitó le preguntaron sus discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea que ellos tenían un sentimiento de la venida inmediata del Señor. Pero el Señor tenía que explicarle que entre la primera venida y la segunda venida hay un trecho que es el trabajo de la iglesia. El reino de la iglesia se extiende por medio del trabajo de la iglesia en espíritu. Los judíos, cuando leen las profecías mesiánicas, ellos no ven sino una sola venida del Mesías. Ellos están esperando una venida gloriosa que cambie el mundo, como el mundo no cambió, aunque sí cambió, pero no como ellos esperaban. Con la venida del Señor Jesús, entonces ellos creen que Jesús no es el Mesías, porque ellos no entienden que el Mesías vendría 2 veces. Y aquí en esta parábola, muy claramente el Señor muestra que hay una segunda venida y que hay un periodo intermedio largo entre la primera y la segunda venida. Los judíos no podían entender que el Mesías fuera a venir 2 veces, una vez y otra vez. Ellos pensaban que iba a venir una sola vez. A veces pensaban ellos que había 2 Mesías, uno sufriente y otro político, uno hijo de David y otro hijo de José. Esa era la interpretación judía. Pero quiero leerle para complementar y ayudar a entender esta parábola un pasaje de Miqueas capítulo 5, donde con toda claridad el Señor ya profetizaba las 2 venidas. No son 3 venidas, no hay una secreta, eso
se lo han inventado los calvinistas. No hay esa que te vas a ir en el rapto, no. Esa es una mentira que se ha apoderado de la mayoría de la iglesia. Por eso que no me quieren a mí, porque yo les predico diferente. Entonces la primera y la segunda del Mesías, uno no la entendería sino a la luz de los acontecimientos, a la luz de los hechos. Pero ahora que han pasado tantos años, comprendemos mejor la profecía y las parábolas. Dice Miqueas capítulo 5 en los primeros 3 versos de la siguiente manera: rodéate ahora de muros. Esta fue la profecía que los escribas sabían cuando los magos llegaron a preguntar por el niño que había nacido, el rey de los judíos. Y Herodes preguntó, ¿dónde es que tiene que nacer? Y ellos sabían que Miqueas decía que era en Belén. Fue esta profecía la que ellos conocían y le respondieron a Herodes y a los magos: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Eso sucedió en Jerusalén. En el año 70 fue sitiada por causa de que persiguieron al Mesías, porque mataron al Mesías. Lo mismo decía Daniel. La profecía de las 70 semanas de Daniel dice: quitarán la vida al Mesías, entonces el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces esa profecía tiene también esta parte que dice aquí: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Pero ¿a qué se debió el sitio? Al rechazo del Mesías. Entonces dice aquí: con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Entonces aquí se ve este juez de Israel que es el Mesías. Lo vemos sufriente, como lo dice también Daniel. Quitarán la vida del Mesías. Por eso Pablo decía, era necesario. Y Cristo lo decía también resucitado, y le mostraba por toda la escritura lo que él decía. Era necesario que el Cristo padeciese y después entrase en su gloria. Padeciese, quitarán la vida al Mesías, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, ¿de dónde va a venir el juez? Ese Mesías. Belén Efrata, de Belén la ciudad de David, porque a él le fue prometido que de su descendencia nacería el Cristo. Y bueno, qué mejor escoger la ciudad de Belén, la ciudad de David, para que ahí naciera su descendiente. Tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel y en sus salidas, para mostrar que ese sería en Belén. Preexistía, entonces dice, sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Aquí está mostrando la preexistencia del Mesías. En el principio era el Verbo, antes de la fundación del mundo. Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes de la fundación del mundo.
Desde el principio son sus salidas, desde el principio. Las apariciones teofánicas del Verbo de Dios. Y aquel Verbo se hizo carne. Lo que fue la venida del Mesías en Belén. Sus salidas son desde el principio. Él no tiene comienzo. Aquí el Mesías viene desde la eternidad y ha intervenido como el ángel de Jehová, no siendo un ángel, no un ángel criado, sino el mensajero, la teofanía divina. Y ahora viene como un niño, como un hombre que va a sufrir. Más ahora viene y habla de las dos venidas. Por Miqueas Dios dice, sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, pero los dejará. Noten estas parábolas que estamos estudiando, que hablan de que Él se va a ir lejos. Él no está diciendo nada distinto de lo que ya estaba profetizado. Los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y ya pronto va a dar a luz la que va a dar a luz, amén. Ya casi Israel, todas las naciones se les han volteado. Solo 6 naciones, las más poderosas, están faltando para que den el ok de que Jerusalén sea una nueva nación. Entonces ya Israel ya está perdiendo fuerza, ya casi no le quieren mandar más armamento, y entonces veremos qué va a pasar en estos días, porque Israel sigue atacando, ya todas las naciones le han dicho que pare, que ya no siga atacando. Y Netanyahu dice que él va a seguir hasta atrapar a Hamás. Vamos a ver si lo atrapa. No lo puede atrapar, ahí estaba de bombardear y bombardear y nada pasa. Igual Ucrania, igual está pasando con Rusia. Están jugando ahí a las bombas y a los bombazos y nada, gastando un gran dineral solo en bombas. Mejor se debían de ir a enfrentar 1 a 1 allá a Rusia, agarrar a este de Ucrania, presidente de Ucrania, con el presidente Putin, y que se peleen los dos juntos, a ver quién gana, ahí mano a mano. Eso sería mejor en vez de estar gastando en bombas y dejando a todo el mundo en la quiebra. Mira que aquí en Toronto ya no se puede vivir. Peor por allá por Centroamérica, la cosa está más peor. Por allá por Sudamérica, por esa gente está emigrando, está huyendo porque no hay nada que comer en esos países. Por estos bandidos que se están peleando, hay que poner a pelear a Netanyahu con Hamás, que los dos se agarren en vez de estar gastando en bombas. Los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que va a dar a luz. Eso está por acontecer. Ustedes se recuerdan que la mujer ha de dar a luz. La mujer es el pueblo del Señor. Tanto Israel como la iglesia tienen que dar a luz. Israel tiene que recibir al Mesías, es una nación que tiene que recibir al Mesías, y la iglesia tiene que recibir al Mesías. Ya lo recibimos, pero tiene que formarse en ella. No es solamente de haber aceptado al Señor, tiene que dejar que Cristo entre dentro de ti, que Cristo se forme, que dé esa luz, que te embaraces del Señor Jesús. Gloria al Señor. Allí hay unos embarazados, pero de tanto comer,
están panzones, pero de tanto comer carne. Van a la iglesia a comer. Mire que aquí los sábados esa mesa se llena de comida, porque hay una glotonería grande. Y la iglesia tiene que recibir al Mesías. Ya lo recibimos, pero tiene que formarse dentro de cada uno, así como un bebé se forma en el vientre de su madre, así en nuestro espíritu, en el resto de nuestro ser. Cristo debe crecer y formarse. Amén. Se te tiene que ver la pancita ya. Gloria al Señor. Se tiene que ver a estos cristianos que como que están embarazados. Entonces dice, los dejará. O sea que Él vino por un tiempo y se fue. Los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Pero cuando dice, los dejará hasta, quiere decir que no es para siempre, quiere decir que volverá. Entonces esta profecía de Miquías, capítulo 5, versículo 3, está claramente mostrada las dos venidas del Mesías. La primera vez sufriendo y los dejará por un tiempo. ¿Para qué? Para que dé a luz la que va a dar a luz, o sea, la iglesia, e Israel, la mujer que es pueblo de Dios, tanto de los israelitas como los gentiles, dé a luz, reciba al Mesías y se forme el Mesías en ellos. Entonces aquí vemos que el Señor sí tenía claro que eran necesarias una primera venida y una segunda venida. Él lo sabía. Los apóstoles pensaban, bueno, Señor, restaurarás en este tiempo el reino a Israel. Ellos pensaban que solamente en Israel, como compartía nuestro hermano aquel domingo, pero el Señor, aunque Él es Dios de Israel, es también el Dios de todos. Israel es un instrumento de Dios en función de todo. La simiente de Abraham es para que en ella sean benditas todas las familias de la tierra. Entonces el objetivo de Dios no era quedarse solo en Israel, más y comenzar con Israel. Él tenía que comenzar con Israel. Primero en Jerusalén y entonces en Judea y entonces en Samaria, hasta lo último en la tierra. O sea que entre la primera y la segunda venida habría un tiempo y habría personas que dirían, aquí está el tiempo, ya llegó el tiempo. No, esta guerra no es todavía la final, amén. Va a haber muchas guerras y después va a haber otra guerra. No es todavía, porque la gente tiene que comprender que hay el trabajo principal que demora, que retarda la venida del Señor, que es que ella no da. ¿Por qué no da a luz? Cuando ella dé a luz, llegó el Kairos, porque el Señor no tiene en cuenta el crono, el tiempo horario cronológico, sino el Kairos, el tiempo espiritual, la maduración real, la formación de Cristo en la iglesia, amén. Ahorita Cristo no está formado en la iglesia, ahorita Cristo está ahí en la puerta. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Lo han dejado en la puerta y se han metido ellos solos en la iglesia y dejado a Cristo afuera. Amén. Y Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que quiere el Señor, que le abramos la puerta, que dejemos de estar haciendo babosadas en la iglesia, haciendo cosas, amén. Miren, los apóstoles, profetas, cantan como 1000 coros para, según ellos, para hacer bajar el fuego. Y hasta cuando empiezan a brincar como que son sapos o canguros, ahí dicen ellos que ya bajó el fuego y empiezan ahí a dar brinquitos y brinquitos como que son canguros. Entonces ellos dicen hasta que han cantado como 1000 coros. Eso se llama, ¿cómo se le puede llamar a eso? Lo que hacían los baales, ascetismo. Entonces, ese es el tiempo que él está esperando. Dice, cuando el grano está maduro, enseguida se mete la hoz, porque no se ha metido la hoz. ¿Por qué no se ha metido la hoz? Porque el grano no está maduro. Cuando el grano esté maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Cuando llega la siega, cuando el grano está maduro, nadie va a cosechar un grano que apenas está floreciendo y que no está maduro. Cuando esté maduro es que llega la siega. El Señor sabía eso y Él lo muestra aquí y dice, volvemos a la parábola de los talentos, Mateo 25. Un hombre que yéndose lejos, lo más lejos que puede haber, la diestra del Padre, que a la vez va a ser lo más cerca, pero también lo más lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esa palabra les entregó sus bienes, o sea, sus posesiones. Esa palabra es muy amplia. Algunos la limitan, la interpretan de una manera limitada. Yo pienso que no necesitamos restringirnos a una interpretación limitada por un lado o por otro, sino que todas ellas pueden incluir lo que tiene que decir bienes. Por ejemplo, el hermano Weissman Lee dice que los bienes son la iglesia, pero también hay la parábola del mayordomo, donde puso los bienes para dárselos a la casa. O sea que los bienes ahí no son la iglesia, sino hay que dárselos a la iglesia. Entonces los bienes significan algo más que la iglesia, aunque la iglesia no hay que descartarla. Todo lo que el Señor es, todo lo que el Señor nos dio, es el bien. O sea, primeramente, Él mismo se nos dio. El propio Dios nos dio su propia vida. El Padre nos dio en el Hijo todo lo que el Padre es del Hijo. Amén. Tú, oh Padre, en mí y yo en ellos. O sea, la vida divina del Padre, el Hijo y el Espíritu. Todo lo que implica la vida divina, todas las capacidades de la vida divina y de la vida humana de Cristo victoriosa, porque no solamente nos fue dada la naturaleza divina, sino que Cristo como hombre venció. Él dijo, Padre, yo por ellos, yo me santifico a mí mismo para que también ellos
sean santificados. O sea, uno de los bienes que nos fue dado es que Cristo se santificó en su humanidad. Él en su humanidad consiguió para el hombre la perfección. Cristo se santificó en su humanidad. Él en su humanidad consiguió para el hombre la perfección. Cristo llevó a la humanidad al estado máximo de la perfección. Y entonces Él dijo, el pan que yo daré a comer es mi carne. O sea que nos dio su naturaleza, su divinidad, su humanidad, su victoria humana. Él venció al pecado, Él venció al mundo, Él venció la muerte. Todo eso es parte de los bienes de Dios. Pero también hay unos bienes que son, por ejemplo, lo que Él ha creado, lo que nos ha dado. Todos esos son los bienes de Dios. El cielo y la tierra son bienes de Dios. La calidad de seres humanos, los talentos en el sentido de capacidades. Amén. Que Él dio a cada uno diferentes tipos de inteligencia. Hoy se habla de la inteligencia emocional, de la artística y de tantas clases de cosas. La inteligencia artificial ahora están creando eso. Y de tantas otras cosas, todo eso son bienes. Yo pienso que no deberíamos restringir la interpretación de la palabra bienes. No. Se dice que todo lo que el Señor hizo es bueno. O sea, si aún la creación primera, la material, es buena, cuanto más la nueva creación. Todo eso son bienes. Las oportunidades que el Señor nos da también son bienes. El Señor nos da a veces bienes materiales y también emocionales, intelectuales, espirituales. Es decir, todo lo que viene de Dios son bienes. Si viene de Él, el Padre de las luces, es un bien. Se dice que todo bien perfecto viene de Él. Entonces, dentro de esa palabra, les entregó sus bienes. Se quiere decir que todo eso, todo lo que hemos recibido del Señor, si algo hemos recibido del Señor, no es un mal, es un bien. O sea que el Señor nos entregó sus bienes. En verdad, hermanos, es poco lo que hemos dado cuenta de todo lo que Él nos ha dado. Gloria al Señor. Yo quisiera que miremos a la epístola a Filemón, verso 6. Amén, vamos a ir ahí a Filemón. Hasta el 6, en el 6 está la idea clara. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, Filemón era alguien que compartía la palabra y sus bienes. Entonces Pablo oraba por él, pero oraba con este objetivo, para que la participación de tu fe, o sea, cuando Filemón administraba el misterio de la fe, la participación de tu fe sea eficaz, o sea, que produzca efecto. Y aquí dice Pablo en qué consiste el secreto de que la administración de la fe produzca efecto. Dice, eficaz en el conocimiento de todo el bien que está
en vosotros por Cristo Jesús. Entonces de esta frase, todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, dice Pablo, mira Filemón, yo estoy orando por ti para que cuando tú compartas, tu compartir sea eficaz. Filemón, ¿sabes en qué va a ser eficaz tu compartir? En el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Jesucristo. La Biblia usa varias palabras para conocimiento. Aquí se refiere al conocimiento de experiencia íntima, espiritual. No es solamente un conocimiento mental externo, que también fue creado por Dios y tiene su lugar intelectual. Pero es más que eso, es el conocimiento de la experiencia de intimidad, de cercanía, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. No dice que estará, sino que está. Mira, Filemón, tú ya tienes todo el bien en ti, pero tú no lo conoces en la medida que conozcas y experimentes todo lo que Él te dio, todo lo que Él te hizo, todo lo que es tuyo, por la gracia, y tú cuentes con eso y vivas en la fe. Entonces vas a ser más eficaz tu compartir, Filemón, eficaz en el conocimiento de todo el bien, todas las capacidades que tú tienes. Gloria al Señor, va a ser más eficaz cuando tú conozcas que eso que tú tienes, lo que el Señor te ha puesto dentro de ti, en tus manos, te ha dado capacidades, te ha dado cosas el Señor que solo tú sabes que las tienes. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, eficaz el conocimiento de todo el bien, ahí están los bienes. Todo el bien que está en vosotros. Es como si alguien te diera un sobre y en ese sobre hay 10 millones de dólares en unos chequecitos viajeros, pero tú no lo sabes, tú ves solo el paquete. Amén. Solo miras el paquete por fuera. A lo mejor te imaginas que es el juez que te está llamando para dar cuenta por alguna cosa. Y tú guardas el sobre y es tuyo, pero tú no sabes lo que tienes porque no lo tengas, sino porque tú no lo sabes, no lo conoces, pero de pronto empiezas a abrir el paquete. Es como le pasó al hermano Quintero, que aplicó para el retiro, para retirarse de la vejez. Gloria al Señor, aplicó para jubilarse. Y él miraba que el gobierno nunca le contestaba, ya habría muchos sobres y nada, el gobierno le pedía más requisitos, y él ya estaba aburrido. Digo, este gobierno nunca me va a dar la pensión. Y ya dejó de abrir los sobres y ahí se estaban amontonando los sobres. Y él dijo, esos sobres ya no los voy a abrir. Ya estoy harto con este gobierno, que este gobierno no me va a dar la pensión, dijo. Y un día a la hija se le ocurrió abrir un sobre de esos que le mandaban. Y dijo a ella, mi papá, ¿por qué no abre estos sobres que el gobierno le manda? Y abrió uno. Y cuando abrió uno, era un cheque que tenía adentro. Y abrió el otro, era otro cheque. En fin, que
vinieron, tenía almacenado un montón de cheques y él no lo sabía. Él no sabía el bien que tenía. Amén, ahí metido dentro de esos sobres. Y un día se dio cuenta que ya era millonario, que ya estaba rico, amén. Fue a pagar todas sus cuentas con ese montón de cheques. Entonces eso es lo que el Señor nos ha dejado. Un hombre que se fue lejos y dejó bienes a cada uno. A uno le dio 10, a otros 5 y a otros 2. Amén. Entonces ahí nos vamos a quedar y volvemos sobre nuestros pasos el día de mañana. Mañana seguimos masticando esta parábola. Gracias te damos, Señor. Oh, gracias, Padre Santo, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios amado, Dios todopoderoso. Bendecimos tu santo nombre, Señor, aleluya. Oh, grande es tu nombre, Dios. Oh, grande es tu nombre, Padre Santo, aleluya. Gracias, Dios. Bendice, Señor, a cada uno. Bendice, Señor, a cada uno. Bendice, Señor. Derrama tu gloria, derrama tu gracia, Padre. Mira la necesidad de cada uno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo. Dale la capacidad de discernir, Señor, el tesoro que tú le has dado, Señor. Que pueda tener el conocimiento, la capacidad, Señor, de poder echar mano de ese tesoro que tú le has dejado. Padre, gracias te damos, Dios. Oh, gracias, Dios. Oh, gracias, Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oh, gracias, Dios. Gracias, Padre Santo, aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor.